El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos de finales de la década de 1940 mantuvieron despiertas a 5 personas durante 15 días, utilizando un estimulante experimental a base de gas. Fueron mantenidos en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente su ingesta de oxígeno para que el gas no los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo se tenían micrófonos, ventanas del tamaño de un ojo de buey y vidrios de 5 pulgadas de espesor en la cámara para monitorearlos. La cámara estaba llena de libros, catres para dormir, pero sin ropa de cama, agua corriente ni inodora, y suficiente comida seca para los 5 durante más de un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos, considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien durante los primeros 5 días. Los sujetos apenas se quejaron de que se les prometió, falsamente, que serían liberados si se sometían a la prueba y no dormían durante 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y se notó que continuaron hablando sobre incidentes cada vez más traumáticos en su pasado, y el tono general de sus conversaciones adquirió un aspecto más oscuro después de los 4 días. Después de 5 días, comenzaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban, y comenzaron a demostrar una paranoia severa. Dejaron de hablarse entre ellos y empezaron a susurrar alternativamente a los micrófonos y a los ojos de buey espejados, en un sentido. Curiosamente, todos parecían pensar que podían ganarse la confianza de los experimentadores, entregando a sus camaradas, los demás sujetos en cautiverio con ellos. Al principio, los investigadores sospecharon que esto era un efecto del gas en sí. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corrió a lo largo de la cámara gritando repetidamente a todo pulmón, durante 3 horas seguidas. Seguí intentando gritar, pero solo producía un chillido ocasional. Los investigadores postularon que se había desgarrado físicamente las cuerdas bucales. Lo más sorprendente de este comportamiento es cómo reaccionaron los otros cautivos. O mejor dicho, no reaccionaron. Continuaron susurrando a los micrófonos, hasta que el segundo de los cautivos comenzó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desarmaron los libros, mancharon página tras página con sus propias heces y las pegaron con calma sobre los ojos de buey de cristal. Los gritos cesaron rápidamente. También lo hicieron los susurros a los micrófonos. Después de que pasaran 3 días más, los investigadores revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que estuvieran funcionando, ya que pensaban que era imposible que no se emitiera ningún sonido con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicó que los 5 aún debían estar vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que consumirían 5 personas con un nivel muy intenso de ejercicio extenuante. En la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que no harían. Para obtener una reacción de los cautivos, usaron el intercomunicador dentro de la cámara, con la esperanza de provocar alguna respuesta de los cautivos, que temían que estuvieran muertos o vegetales. Anunciaron: «Estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo, o les dispararán. El cumplimiento le dará a uno de ustedes su libertad inmediata». Para su sorpresa, escucharon una sola frase en una respuesta de voz tranquila: «Ya no queremos ser liberados». Se desató un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación. Incapaces de provocar más respuestas mediante el intercomunicador, finalmente se decidió abrir la cámara a medianoche del día 15. La cámara se limpió de gas estimulante y se llenó de aire fresco, e inmediatamente las voces de los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes comenzaron a suplicar, como si suplicaran por la vida de sus seres queridos, para volver a encender el gas. Se abrió la cámara y se enviaron los soldados para recuperar a los sujetos de prueba. Comenzaron a gritar más fuerte que nunca, y también lo hicieron los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos todavía estaban vivos, aunque nadie podía llamar correctamente el estado en que se encontraban. Las raciones de comida del día 5 no habían sido ni siquiera tocadas. Había trozos de carne de los muslos y el pecho del sujeto de prueba muerto metido en el desagüe en el centro de la cámara,
permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Nunca se determinó con precisión cuánta agua en el suelo era en realidad sangre. Los 4 sujetos de prueba sobrevivientes también tenían grandes porciones de músculos y piel arrancada de sus cuerpos. La destrucción de la carne y el hueso, expuestos en las puntas de los dedos, indicó que las heridas fueron infligidas con la mano, no con los dientes, como pensaron inicialmente los investigadores. Un examen más detenido de la posición y ángulo de las heridas indicó que la mayoría, si no que todas, fueron autoinfligidas. Se habían extraído los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los 4 sujetos de prueba, mientras el corazón, los pulmones y el diafragma permanecían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos unidos a las costillas habían sido arrancados, exponiendo los pulmones a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecieron intactos. Acababan de ser sacados y puestos en el suelo, desplegándose alrededor de los cuerpos eviscerados, pero aún vivos de los sujetos. Se podía ver que el tracto digestivo de los 4 estaba funcionando, digiriendo los alimentos. Rápidamente se hizo evidente que lo que estaban digiriendo era su propia carne, que habían arrancado y comido a lo largo de los días. La mayoría de los soldados eran operativos especiales rusos en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar a la cámara para sacar a los sujetos de prueba. Continuaron gritando que los dejaran en la cámara y alternativamente suplicando y exigiendo que se volviera a encender el gas para que no se durmieran. Para sorpresa de todos, los sujetos de prueba lucharon ferozmente en el proceso de ser sacados de la cámara. Uno de los soldados rusos murió cuando le arrancaron la garganta. Otro resultó gravemente herido al arrancarle los testículos y cortarle una arteria de la pierna con uno de los dientes del sujeto. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan los que se suicidaron en las semanas posteriores al incidente. En la lucha, a uno de los 4 sujetos vivos le rompieron el brazo y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero esto resultó imposible. Le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina y todavía luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y el brazo de un médico. Se vio que el corazón latía durante 2 minutos completos, después de haber sido sangrado, hasta el punto que había más aire en su sistema vascular que sangre. Incluso después de que se detuvo, continuó gritando y agitando durante 3 minutos, luchando por atacar a cualquiera que estuviera a su alcance y suplicando repetidamente la palabra más, una y otra vez, más y más débil, hasta que finalmente quedó en silencio. Los 3 sujetos de prueba supervivientes fueron fuertemente restringidos y trasladados a un centro médico. Los 2 con cuerdas vocales intactas suplicaron continuamente por el gas, exigiendo que los mantuvieran despiertos. El más herido de los 3 fue trasladado al único quirófano que tenía la instalación. En el proceso de preparación del sujeto para que le volvieran a colocar los órganos dentro de su cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune al sedante que le habían dado para prepararlo para la cirugía. Luchó furiosamente contra las ataduras cuando le sacaron el gas anestésico. Se las arregló para rasguñar la mayor parte del camino a través de la correa de cuero de 4 pulgadas de ancho en una muñeca, incluso con el peso de un soldado de 200 libras que también sostenía esa muñeca. Solo se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para ponerlo a dormir. En el instante que sus párpados se agitaron y se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia del sujeto de pruebas que murió en la mesa de operaciones, se encontró que su sangre tenía el triple de nivel de oxígeno normal. Sus músculos, que aún estaban unidos a su esqueleto, estaban muy desgarrados y se había roto 9 huesos en su lucha por no ser sometido. La mayoría de ellos por la fuerza que su propio músculo había ejercido sobre ellos. El segundo superviviente había sido el primero del grupo de 5 en empezar a gritar. Sus cuerdas vocales destruidas no le permitieron suplicar u oponerse a la cirugía, y solo reaccionó moviendo la cabeza violentamente en desaprobación. Cuando le acercaron el gas anestésico, negó con la cabeza cuando alguien sugirió a regañadientes que intentaran la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante las 6 horas completas del procedimiento de reemplazar sus órganos abdominales e intentar cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano que presidía declaró en repetidas ocasiones que debe ser médicamente posible que el paciente todavía estuviera vivo. Una enfermera aterrorizada que asistió a la cirugía
dijo que había visto la boca del paciente curvarse en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó la cirugía, el sujeto miró al cirujano y comenzó a respirar con dificultad, intentando hablar mientras luchaba. Suponiendo que era algo de importancia drástica, el cirujano pidió un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Fue sencillo: sigue cortando. Los otros 2 sujetos de pruebas recibieron la misma cirugía, ambos sin anestesia también, aunque tuvieron que ser inyectados con un paralítico. Mientras duró la operación, al cirujano le resultó imposible realizar la operación mientras los pacientes reían continuamente. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir a los investigadores y asistentes con la mirada. El paralítico limpió su sistema en un periodo de tiempo corto y pronto intentaron escapar de sus ataduras. En el momento en el que pudieron hablar, volvieron a pedir el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntar por qué se habían lastimado, por qué se habían arrancado la piel y por qué querían que les volvieran a dar el gas. Solo les dio una respuesta: debo permanecer despierto. Se forzaron las sujeciones de los 3 sujetos y se les volvió a colocar en la cámara de espera para que se determinara qué se debía hacer con ellos. Los investigadores, al enfrentarse a la ira de sus benefactores militares por haber fallado en los objetivos declarados en su proyecto, consideraron la eutanasia de los sujetos supervivientes. En cambio, el oficial al mando, un ex KGB, vio potencial y quiso ver qué pasaría si volvían a pisar el acelerador. Los investigadores se opusieron enérgicamente, pero fueron rechazados. En preparación para ser sellados en la cámara de nuevo, los sujetos fueron conectados a un monitor ECG y se les acolcharon las sujeciones para un confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de luchar en el momento en que se dijo que iban a volver a pisar el acelerador. Era obvio que en este punto, los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar tarareaba fuerte y continuamente. El sujeto mudo estaba presionando sus piernas contra las ataduras de cuero, con todas sus fuerzas, primero a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda de nuevo, para enfocarse en algo. El sujeto restante mantenía la cabeza fuera de la almohada y parpadeaba rápidamente. Habiendo sido de los primeros en ser conectados al ECG, la mayoría de los investigadores estaban monitoreando sus ondas cerebrales. Con sorpresa, eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces, inexplicablemente, tenían una línea plana. Parecía como si estuvieran sufriendo muerte cerebral repetidamente, antes de volver a la normalidad. Mientras se concentraban en el papel que se desplazaba fuera del monitor de ondas cerebrales, solo una enfermera vio que sus ojos se cerraban en el mismo momento en el que su cabeza golpeaba la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente a las de sueño profundo. Luego se desvanecieron por última vez cuando su corazón se detuvo simultáneamente. El único sujeto restante que podía hablar comenzó a gritar que lo encerraran ahora. Sus ondas cerebrales mostraban las mismas líneas planas que la de uno que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden para sellar la cámara con ambos sujetos adentro, así como 3 individuos más. Uno de los 3 investigadores inmediatamente sacó su arma y disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego apuntó con el arma al sujeto mudo y también le voló los sesos. Apuntó con su arma al sujeto restante, todavía inmovilizado en su cama, mientras los miembros restantes del equipo médico huían de la habitación. «No estaré encerrado aquí con estas cosas. No contigo», le gritó al hombre atado a la mesa. «¿Qué eres? Tengo que saber». El sujeto sonrió. «¿Lo has olvidado tan fácilmente?» «Somos ustedes. Somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, suplicando ser liberada en cada momento en su mente animal más profunda. Somos lo que se esconde en su cama cada noche. Somos lo que acecha en silencio. Y la parálisis cuando vas al refugio nocturno, donde no te podemos alcanzar». Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Conoce mis redes sociales y tienda de terror en la descripción. Hasta pronto.